La primera vez que alguien habló de la iglesia de las bodas malditas fue en voz muy baja, en la fila de las tortillas, una mañana fría de enero de 1941, en las afueras de Puebla. El humo de los comales salía en nubes espesas, mezclándose con la neblina que bajaba de los cerros. Nadie se atrevía a señalar el lugar con el dedo, pero todos sabían de qué iglesia hablaban. Un pequeño templo de piedra volcánica, a la orilla de un camino de terracería, rodeado de magueyes y milpas, donde el viento hacía gemir las ventanas como si dentro hubiera almas atrapadas. Decían que ahí las novias entraban de blanco y ya no salían igual. Algunas desaparecían sin dejar rastro. Otras regresaban meses después, con la mirada rota y la barriga adelantada, incapaces de explicar qué había pasado exactamente la noche de su boda. Los hombres del pueblo murmuraban que era cosa de brujería, de mal de ojo. Las mujeres, en cambio, sospechaban otra cosa, algo más sucio, más humano, más perverso. Pero en 1941, en un México que aún cargaba las heridas frescas de la revolución, acusar a una familia influyente podía costar la vida. Antes de seguir, si esta historia te atrapa, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas historias oscuras de nuestro país. Ahora sí, volvamos a Puebla, 1941. La historia de la familia Alvarado empezaba mucho antes de que la gente sospechara algo. Eran dueños de una hacienda en las afueras, heredada desde los tiempos porfirianos. Aunque muchos hacendados habían caído con la revolución, ellos habían tenido la astucia, o la sangre fría, de negociar con los caudillos adecuados. Habían perdido tierras, sí, pero conservaron suficiente para seguir siendo respetados, temidos y, sobre todo, intocables. La casa principal de los Alvarado se levantaba sobre una loma, con una vista amplia de las parcelas. Los muros eran gruesos, de adobe revocado, con techos altos de vigas de madera oscura. En el patio central había una fuente apagada y un par de jacarandas viejas que, en abril, llenaban el piso de flores moradas. En apariencia era una hacienda como cualquier otra, pero la gente de los alrededores evitaba pasar cerca de noche. Decían que se escuchaban quejidos, cadenas arrastrándose y golpes secos contra las paredes. Nadie quería averiguar si eran ecos del pasado revolucionario o algo más. El patriarca, don Rodolfo Alvarado, era un hombre de ojos pequeños y fríos, bigote espeso y manos fuertes, marcadas por años de trabajo y también de violencia. Su esposa, doña Matilde, siempre llevaba el rebozo bien cerrado y un rosario entre los dedos. De su boca salían rezos, pero de sus ojos, al mirar a las muchachas jóvenes, salía otra cosa. Un cálculo silencioso, una especie de hambre disfrazada de ternura. Tenían 3 hijos. Tomás, el mayor, de unos 30 años, robusto y callado. Julián, el de en medio, más delgado, siempre con una sonrisa ladeada que no inspiraba confianza. Y Carmen, la menor, que según las malas lenguas no estaba bien de la cabeza. El pretexto perfecto para acercarse a las familias humildes era la caridad. Después de la guerra cristera, los pueblos alrededor de Puebla habían quedado diezmados, con muchas viudas, muchos huérfanos y mucha gente con hambre. Los Alvarado financiaron la reconstrucción de una pequeña iglesia en un paraje llamado San Miguel del Viento, a poco más de 1 hora en carreta del centro de la ciudad. El templo era discreto pero hermoso, piso de piedra, altar de madera tallada, paredes encaladas y un campanario bajo, con una sola campana que sonaba opaca en las mañanas frías. Para que la gente de por acá tenga dónde casarse y bautizar a sus niños, padre, decía don Rodolfo con su voz grave, mientras colocaba en la mano del cura un sobre abultado. Dios ve la intención.
El cura de San Miguel, el padre Esteban, era un hombre cansado y vigilado. Había sido acusado años atrás de simpatizar con los cristeros, y aunque se había salvado del fusilamiento, sabía que cualquier paso en falso podía costarle la parroquia o algo peor. La ayuda de los Alvarado le llegaba como salvación: dinero para arreglar el techo, para comprar hostias, para mantener en pie la capilla pobre que le habían asignado lejos del centro. Pero con el tiempo, el padre empezó a notar cosas que lo dejaron sin sueño. La primera boda extraña fue la de una muchacha llamada Lidia, hija de campesinos de un pueblo cercano. Tenía 17 años y una belleza serena, piel morena, ojos grandes, cabello largo que siempre llevaba en trenza. Había conocido a un joven que decía trabajar en la hacienda de los Alvarado, un tal Sergio, que nadie en el pueblo había visto antes. Llegó con flores, con palabras dulces y promesas de una vida mejor, lejos de la miseria de las parcelas. Me dijo que en la hacienda pagan bien, que nos pueden dar un cuartito mientras juntamos para una casita, contaba Lidia con emoción a su madre en la cocina mientras amasaban tortillas. No quiero seguir en el surco, mamá. No quiero acabar con la espalda doblada como tú. La madre, acostumbrada a tragarse miedos, vio en ese hombre una oportunidad. En 1941, una mujer pobre tenía pocas salidas. Casarse con alguien igual de pobre, servir en casa ajena o resignarse a ser la que se quedó. Sergio venía limpio, con camisa bien planchada y botas sin agujeros. Hablaba de patrones generosos, de iglesias bonitas y de hacer las cosas bien, por la iglesia como Dios manda. Nosotros les ayudamos con la boda, hija, les dijo una tarde Julián Alvarado, que se había tomado la molestia de visitar la casa de Lidia. Mi familia cubre los gastos, vestido, comida, hasta el carro para llevarte a la iglesia. No cualquiera tiene esa suerte. La madre sintió que algo no cuadraba. ¿Por qué una familia rica iba a pagar la boda de una campesina? Pero luego miró el techo con goteras, las manos hinchadas, la cara ilusionada de su hija, y su conciencia se acomidió a callar. Es la voluntad de Dios, sentenció, casi para convencerse a sí misma. El día de la boda amaneció nublado. En Puebla, cuando las nubes se quedan bajas, el frío se mete en los huesos. Lidia se vistió de blanco en un cuarto prestado, en una casa cerca de la carretera. El vestido no era nuevo, pero estaba en buen estado, con encajes en las mangas y un velo ligero que le caía hasta media espalda. Mientras una vecina le trenzaba el cabello, Lidia miró por la ventana. Le pareció ver, a lo lejos, entre la neblina, la silueta de la hacienda Alvarado. Un escalofrío le recorrió la nuca sin saber por qué. ¿Estás nerviosa?, preguntó la vecina. Un poquito, respondió Lidia. No conozco bien la iglesia. Dicen que está lejos. Lo importante es que te casas, mija. Ya no serás carga para tu mamá. No hubo misa en la parroquia del pueblo. Los Alvarado insistieron en que la ceremonia se haría en su iglesia, la de San Miguel del Viento, que ahí el padre era de confianza, que todo saldría mejor, que había arreglos especiales. Trajeron una camioneta para llevar a la novia, a la madre y a un par de testigos. El resto de la familia y los amigos fueron invitados, pero les dijeron que no había espacio para todos, que mejor los esperaran en la casa para el festejo. La ceremonia será rápida, les aseguraron. En el camino, la madre de Lidia sintió un vacío en el estómago. La carretera de terracería se hacía cada vez más angosta, flanqueada por nopales y magueyes. De vez en cuando, un zopilote cruzaba el cielo bajo. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, difícil de nombrar. Una mezcla de humedad vieja y hierba podrida. ¿Falta mucho?, preguntó Lidia, intentando sonar tranquila. Ya casi, señorita, respondió el chofer sin volver la vista. La iglesia apareció de pronto, al doblar un recodo del camino.
era más pequeña de lo que Lidia imaginaba, con una puerta de madera oscura y un par de ventanas altas. No había casas alrededor, solo campo, magueyes y a lo lejos la sombra de la hacienda. El padre Esteban los esperaba en la entrada, con la casulla puesta. Al ver a la muchacha, sonrió, pero sus ojos se quedaron un segundo de más en la camioneta de los Alvarado, estacionada a unos metros. Julián y Tomás conversaban en voz baja cerca del altar, mientras don Rodolfo observaba todo con las manos atrás, como quien revisa un negocio. La ceremonia comenzó. El interior del templo era fresco y olía a incienso y humedad. Lidia caminó por el pasillo corto, del brazo de su madre, que intentaba contener las lágrimas. A cada lado, un par de bancas vacías. No había música, solo el eco de los pasos y la voz del padre, recitando las palabras de siempre. ¿Aceptas a Sergio como tu esposo? Lidia abrió la boca para responder, pero algo la distrajo. Al mirar de reojo hacia una puerta lateral, creyó ver una sombra moverse detrás de un vidrio esmerilado, una silueta femenina, encorvada, como si estuviera escuchando. Cuando parpadeó, ya no estaba. Dele en la salud y en la enfermedad, continuó el padre. El sí acepto le salió suave, casi automático. El padre Esteban, sin embargo, sentía que algo estaba roto en ese sacramento. Había intentado hablar con don Rodolfo días antes, preguntando por qué tantas bodas se hacían ahí, aisladas, sin la comunidad presente. El hacendado se había limitado a sonreír. Son tiempos difíciles, padre. La gente tiene miedo de los federales, de los bandidos. Mejor discretito. Usted haga su parte, Dios se encarga de lo demás. Pero el padre no podía ignorar que, en 2 años, ya eran 4 las novias que se casaban ahí y desaparecían después. Lidia sería la 5ª. Al terminar la ceremonia, no hubo besos ruidosos ni arroz lanzado al aire. Julián se acercó, felicitó a la pareja y, con su sonrisa ladeada, les dijo: «Ahora a la hacienda para la fiesta, allá los esperan con todo listo». La madre quiso ir con ellos, pero Tomás se adelantó. «No se preocupe, doña, a usted la llevamos más tarde. Primero vamos a acomodar a los novios, que estrenen su casita». La mujer dudó, miró a su hija, miró a los hombres y luego al padre Esteban, que parecía debatirse consigo mismo. Quiso decir algo, pero se tragó las palabras. En aquella época, una madre campesina poco podía oponerse a la voluntad de una familia rica. Lidia subió a la camioneta con Sergio. Mientras el vehículo arrancaba, alcanzó a ver al padre acercarse a su madre, hablando en voz baja. El camino a la hacienda se hizo más largo de lo que esperaba. El paisaje era el mismo: magueyes, milpas, tierra, pero el silencio dentro de la camioneta empezó a pesarle. «¿Estás bien?», preguntó Lidia buscando la mano de su esposo. Sergio tardó en responder. «Sí, solo cansado», dijo sin mirarla. «Ha sido un día pesado». Lidia recordó las palabras bonitas que él le había dicho semanas atrás, las promesas de amor eterno. Notó, con un pinchazo en el pecho, que su voz ahora sonaba distinta, menos cálida, más fría, como si hubiera terminado un papel. Llegaron a la hacienda al caer la tarde. El cielo se había encapotado todavía más y el aire olía a lluvia próxima. La casa, vista de cerca, imponía. Un portón de madera maciza, un camino de piedra hacia el patio central, corredores amplios. Pero algo estaba mal. No había música, ni risas, ni el bullicio propio de una fiesta. Solo un silencio espeso, roto de vez en cuando por el balido lejano de una cabra o el graznido de un cuervo. «¿Y la fiesta?», preguntó Lidia, intentando sonreír. «Adentro», respondió Julián, apareciendo de la nada, con su sonrisa torcida. «Están acomodando todo. Pasa, muchacha, tú ya eres de la casa». La frase la lastimó sin que supiera por qué. «Ya eres de la casa. No ya eres de la familia.
No, ya eres esposa. Era como si hubiera sido adquirida. La hicieron pasar a un cuarto amplio, con una cama grande, un ropero antiguo y una ventana que daba al patio. Sobre la cama había un ramo de flores marchitas. «Aquí se van a quedar», dijo Carmen, la hermana menor, que había entrado en silencio, hasta que se acostumbren». Lidia la miró. Carmen tenía unos ojos brillantes, desorbitados, y un tic nervioso en la comisura de los labios. Parecía contener la risa o el llanto, no se sabía bien. «¿Hasta que nos acostumbremos a qué?», preguntó Lidia, inquieta. Carmen no respondió. Se limitó a mirar a Sergio como esperando una orden. Él, a su vez, evitó cruzar la mirada con su recién esposa. Se acercó al ropero, fingió acomodar algo, y su silencio fue la primera traición que Lidia alcanzó a comprender. La puerta se cerró con un golpe seco. Lidia y Sergio quedaron solos. O eso creyó ella, porque apenas unos segundos después escuchó pasos al otro lado de la pared, como si alguien caminara pegado al muro, siguiendo el contorno del cuarto. Luego, un murmullo ahogado, un sollozo. Lidia contuvo la respiración. «Sergio», susurró, «¿qué está pasando?». Él se volvió al fin con una expresión que ella no le conocía, ni amor, ni alegría, ni culpa, solo miedo, pero no miedo por ella, miedo por sí mismo. «Haz lo que te digan», murmuró, casi al oído. «No los contradigas, no llores fuerte. Mientras cooperes, a lo mejor te dejan salir algún día». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Lidia. Su mente intentó rechazarlas, buscó una explicación lógica, algo que encajara con la idea de la boda, de la vida nueva. Pero la realidad se impuso cuando la puerta se abrió de nuevo y, tras ella, la figura pesada de don Rodolfo llenó el marco, con doña Matilde unos pasos atrás, apretando el rosario. «Es hora de hablar», dijo el patriarca. En Puebla, a principios de los 40, las muchachas desaparecían como si se las tragara la tierra. Las familias pobres aprendieron a decir «se fue al norte» o «se fue con un hombre». Era una forma de anestesiar el dolor. Pero en los alrededores de la hacienda Alvarado, la gente empezó a notar un patrón. Casi todas las que se perdían habían hablado en algún momento de una boda, de una iglesia, de una promesa de una vida mejor. Y casi todas, antes de desaparecer, habían mencionado la misma camioneta verde olivo que las había llevado a su destino. La historia de Lidia, sin embargo, no se perdió del todo, porque esa misma noche, mientras en la hacienda se definía su suerte, el padre Esteban decidió hacer algo que llevaba años temiendo: desobedecer a los Alvarado. Tomó una sotana vieja, guardó un par de papeles en una bolsa interior y caminó a la casa de la madre de Lidia con la capucha puesta para ocultar su cara de los curiosos. La mujer lo recibió con los ojos hinchados. «Padre, ¿por qué no me deja tranquila? Ya se fue. Es su vida». «No, hija», dijo el sacerdote con voz quebrada. «No es su vida, es la de ellos, y si no hacemos algo, se la van a quitar». En esa noche fría de 1941, en una cocina de adobe iluminada por un quinqué, el padre por fin puso en palabras lo que nadie quería decir en voz alta: que las bodas en la iglesia de San Miguel del Viento no eran verdaderas, que los supuestos esposos no aparecían registrados en ningún lado, que había denuncias veladas de otras madres que nunca más supieron de sus hijas, y que detrás de todo, como un telón grueso, estaba la sombra de la familia Alvarado. La madre de Lidia apretó el reborde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué quiere decir, padre?», susurró. «Que mi hija no se casó de verdad». El padre la miró con dolor. «Peor, hija. Para los ojos de Dios, quizá, para los ojos de los hombres».
Solo se la entregaron. El viento golpeó la lámina del techo como si quisiera entrar. Afuera, los perros aullaron hacia la oscuridad. Adentro, entre el olor a frijoles cocidos y a humo, nació una decisión que iba a cambiar la vida de muchos, la de enfrentarse a una familia que durante años había usado la fachada de la religión, la caridad y las bodas para ocultar algo mucho más siniestro. A unos kilómetros de ahí, en la habitación de la hacienda, Lidia estaba a punto de descubrir en carne propia qué significaba eso de «ya eres de la casa». Y sin saberlo, su historia se iba a convertir en la grieta por donde, por fin, iba a entrar un poco de luz a un secreto enterrado desde hacía décadas en tierras poblanas. Dentro de la habitación, don Rodolfo se quitó el sombrero y lo colgó en un clavo oxidado de la pared. Doña Matilde cerró la puerta con llave, guardándose la llave en el delantal. Sergio permaneció de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el piso de madera agrietada, incapaz de sostenerle la mirada a Lidia. «Siéntate, muchacha», ordenó don Rodolfo, señalando la cama. Lidia obedeció por instinto, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. Sus manos temblaban sobre el vestido blanco, arrugando la tela. Doña Matilde se acercó con pasos lentos, casi ceremoniales, y le puso una mano en el hombro. El contacto fue frío, incluso a través de la tela. «No te asustes, hijita», dijo la mujer, con una voz que pretendía ser maternal, pero sonaba hueca. «Esto que vamos a explicarte es para tu bien, para el bien de todos». ¿Qué está pasando?». Lidia logró articular con la voz quebrada. «¿Dónde está mi mamá?». Dijeron que vendría. Don Rodolfo soltó una risa corta, sin humor. «Tu mamá está bien, está en su casa, y tú vas a quedarte acá un tiempo, vas a trabajar para nosotros, vas a ayudar en la casa y vas a cumplir con ciertas obligaciones». La palabra obligaciones flotó en el aire como un cuchillo. Lidia sintió que el cuarto se achicaba, que las paredes se acercaban. Miró a Sergio, buscando algún gesto de complicidad, de defensa, de amor, pero él seguía con la vista baja, mordiéndose el labio inferior. «Sergio», susurró ella, «diles algo. Somos esposos. Diles que...». «No eres su esposa», interrumpió doña Matilde con frialdad. «Nunca lo fuiste. Esa boda no existe en ningún registro. El padre Esteban hizo lo que le dijimos, firmó papeles falsos. Tú no estás casada con nadie, mija. Estás aquí porque nosotros te trajimos». El mundo de Lidia se derrumbó en ese instante. Las palabras se le atoraron en la garganta. El aire se le escapó de los pulmones. Intentó levantarse, pero doña Matilde la empujó de vuelta a la cama con más fuerza de la que parecía tener. «Quieta», siseó. «No hagas un escándalo. Aquí nadie te va a oír. Y si gritas, te va a ir peor». Don Rodolfo se acercó, cruzándose de brazos. Su presencia llenaba el cuarto aplastante. «Mira, muchacha, las cosas son así. Necesitamos mujeres jóvenes y fuertes. Mi familia ha crecido. Tenemos negocios, tierras, pero pocos herederos. Los hijos que tenemos... Bueno, ya ves a Sergio. Es débil. Carmen está loca. Tomás es bruto. Necesitamos sangre nueva. Y tú, con esa cadera ancha y esa salud, vas a darnos lo que necesitamos». Lidia sintió que la bilis le subía a la boca. «No, no puede ser. Esto es un pecado, es un crimen. Yo tengo derechos». Doña Matilde soltó una risa seca. «¿Derechos? Niña tonta, eres hija de campesinos sin tierra. Tu madre apenas puede comer. ¿Quién va a reclamarte? ¿Quién va a buscarte? En este país, la gente como tú desaparece todos los días, y nadie mueve un dedo». Las palabras golpearon a Lidia como puñetazos, porque sabía que eran ciertas. Había visto desaparecer vecinos durante la guerra, había visto a familias enteras borradas del mapa sin que nadie preguntara. En 1941, en México, la justicia era un lujo que los pobres no podían pagar. «Sergio va a quedarse contigo las primeras noches».
continuó don Rodolfo, con un tono casi administrativo, para que te acostumbres. Después, otros miembros de la familia van a venir, y cuando quedes embarazada te vamos a cuidar bien. Vas a tener comida, techo, un doctor si hace falta. No te va a faltar nada, siempre y cuando cooperes. Lidia miró a Sergio, que finalmente levantó los ojos. En ellos no había amor, ni culpa, ni siquiera lástima, solo resignación. Y eso fue lo más terrible. Darse cuenta de que él también era parte del engranaje, otra pieza en el mecanismo monstruoso de los Alvarado. ¿Por qué?, preguntó Lidia con un hilo de voz. ¿Por qué me hiciste esto? Sergio abrió la boca, pero don Rodolfo lo calló con un gesto. Porque le dijimos que si no lo hacía, íbamos a matar a su hermana. Así de simple. Él tampoco tiene opciones, muchacha. Aquí todos somos esclavos de esta familia, unos más que otros. Doña Matilde se dirigió hacia la puerta, guardando el rosario en el delantal. «Descansa esta noche», dijo, sin voltear. «Mañana empiezas a trabajar en la cocina, y la próxima semana, bueno, ya verás». La puerta se cerró, la llave giró. Lidia quedó sola con Sergio en un cuarto que olía a humedad, a encierro, a desesperanza. Afuera, la noche poblana se extendía fría y silenciosa, indiferente al horror que ocurría entre esas paredes de adobe. Lidia se dejó caer en la cama, con el vestido de novia todavía puesto, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Sergio se sentó en el suelo, lejos de ella, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. Ninguno de los dos durmió esa noche. Al día siguiente, Lidia fue despertada por un golpe en la puerta. Era Carmen, con una bandeja de comida, frijoles, tortillas, un café aguado. La dejó sobre una mesa pequeña sin decir palabra, pero antes de irse, se acercó al oído de Lidia y susurró: «No intentes escapar. La última que lo intentó, bueno, ya no está aquí». Y se fue, dejando tras de sí un olor a lavanda y a algo más oscuro, algo podrido que Lidia no pudo identificar. En los días siguientes, Lidia fue introducida a la verdadera vida de la hacienda. No era la única. Descubrió que había otras 3 mujeres encerradas en cuartos distintos, todas jóvenes, todas con historias similares, bodas falsas, promesas rotas, familias engañadas. Una de ellas, una muchacha llamada Rosa, tenía el vientre abultado, claramente embarazada. Cuando Lidia intentó hablar con ella en el patio, Rosa la miró con ojos vacíos y negó con la cabeza. «No hables», murmuró. «Ellos escuchan todo». Las mujeres trabajaban desde el amanecer hasta la noche, lavando ropa, moliendo maíz, limpiando los corrales, cocinando para la familia. No recibían paga, no tenían días libres. Si alguna se quejaba, Tomás aparecía con un látigo y las amenazaba con golpearlas. Si alguna enfermaba, doña Matilde la obligaba a seguir trabajando, diciendo que el trabajo cura el cuerpo y purifica el alma. Pero lo peor no era el trabajo. Lo peor llegaba de noche, cuando las puertas de los cuartos se abrían y entraban los hombres. A veces era Sergio, otras veces Julián, otras incluso don Rodolfo, a pesar de su edad. Las mujeres aprendieron a desconectarse, a flotar fuera de sus cuerpos, a sobrevivir encerrándose en algún rincón mental donde el horror no pudiera alcanzarlas. Lidia resistió con todo lo que tenía. Intentó escapar una vez, trepando por una ventana en la madrugada, pero los perros la encontraron antes de llegar al camino. Tomás la arrastró de vuelta, la encerró 2 días sin comida y después la llevó ante don Rodolfo. «La próxima vez», dijo el viejo con calma, «no serán los perros, será una bala, ¿entendido?» Lidia asintió rota. Mientras tanto, en el pueblo, la madre de Lidia no se quedó quieta. El padre Esteban le había dado un nombre, el de un abogado en la ciudad de Puebla, un hombre que, según él, tenía contactos con periodistas y con autoridades que todavía creían en la ley.
Era un riesgo enorme. Los Alvarado tenían amigos en todas partes, en el gobierno municipal, en la policía, incluso en la iglesia, pero la mujer ya no tenía nada que perder. Con los pocos centavos que pudo juntar vendiendo gallinas y pidiendo prestado, tomó un camión hacia la ciudad. Puebla, en 1941, era un hervidero de contrastes. Edificios coloniales junto a construcciones nuevas, automóviles junto a carretas, mujeres con sombreros elegantes junto a indígenas descalzas vendiendo en las aceras. La madre de Lidia caminó con el rebozo bien cerrado, preguntando por la dirección que el padre le había dado, hasta que llegó a una oficina pequeña, en un segundo piso, con un letrero descolorido. Lic. Alberto Mendoza, defensor de causas justas. El abogado era un hombre joven, de unos 35 años, con lentes redondos y un traje raído pero limpio. Cuando la mujer le contó la historia, Mendoza escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de tapas negras. Al terminar, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Señora, lo que me cuenta es gravísimo, pero también es difícil de probar. Los Alvarados son poderosos, han comprado a medio mundo». «Pero usted tiene que ayudarme», suplicó la mujer. «Es mi hija, mi única hija». Mendoza suspiró. «Voy a intentarlo, pero necesito más testimonios. Necesito que otras familias hablen, y necesito que alguien con autoridad se atreva a enfrentarlos». La madre asintió, decidida. «Yo voy a buscar a las otras madres, yo voy a hacer que hablen». Y así empezó una búsqueda silenciosa pero feroz. La mujer fue de casa en casa, de pueblo en pueblo, preguntando por muchachas desaparecidas, por bodas extrañas, por familias que hubieran tenido contacto con los Alvarado. Al principio, la gente tenía miedo de hablar, pero poco a poco, las historias fueron saliendo a la luz como heridas viejas que nunca habían cicatrizado. Una mujer de San Andrés contó que su hija se había casado hacía 2 años en la misma iglesia, con un hombre que decía trabajar para los Alvarado, y nunca más la volvió a ver. Otra, de San Pablo del Monte, dijo que su sobrina había desaparecido después de una boda privada y que meses después alguien la vio en la hacienda, embarazada y con los ojos sin vida. Un hombre viejo, expeón de los Alvarado, confesó que había visto cosas que no se pueden decir en voz alta, pero que implicaban cuartos cerrados, mujeres llorando, y bebés que nacían y eran registrados como hijos legítimos de la familia, aunque todos sabían que no lo eran. El licenciado Mendoza empezó a armar un expediente. No era perfecto, pero era suficiente para levantar sospechas. Decidió llevarlo al Ministerio Público, a pesar de que sabía que podía costarle la carrera, o algo peor. En la hacienda, Lidia notó algo que le dio una pizca de esperanza. Rosa, la muchacha embarazada, había empezado a hablarle en susurros cuando nadie las veía. «Hay una forma de salir», dijo una tarde mientras lavaban ropa en el patio. «Pero es peligrosa». «¿Cuál?», preguntó Lidia con el corazón acelerado. «Los martes, Tomás va al pueblo a traer provisiones. Deja la camioneta cerca de la cocina. Si logramos distraerlo, podríamos... ¿Podríamos qué?», interrumpió otra voz. Era Carmen, que había aparecido de la nada, con su sonrisa torcida y sus ojos brillantes. Rosa palideció. Lidia sintió que el mundo se le venía encima. «Nada, señorita Carmen», mintió Rosa. «Solo hablábamos de la comida». Carmen se acercó, oliendo el aire como un perro que rastrea miedo. «No me gustan las mentirosas», dijo con voz cantarina. «Las mentirosas terminan mal, ¿verdad, papá?». Don Rodolfo apareció en el umbral del corredor con las manos en los bolsillos. «¿Qué pasa aquí?». «Nada, papá», respondió Carmen. «Solo que Rosa y la nueva están planeando algo. Creo que deberías vigilarlas mejor».
El viejo miró a las dos mujeres con una mezcla de desprecio y cansancio. «Llévalas al sótano», ordenó. «Las dos. Que piensen un poco». Tomás apareció y, sin decir palabra, agarró a Rosa del brazo y a Lidia del otro. Las arrastró por un pasillo oscuro, bajaron unas escaleras de piedra húmeda y las metió en un cuarto sin ventanas, con piso de tierra y olor a moho. La puerta se cerró. La oscuridad fue total. «Lo siento», susurró Rosa entre sollozos. «Lo siento mucho». Lidia no respondió. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y dejó que las lágrimas corrieran. Pero esta vez, entre el llanto, algo más empezó a crecer. Rabia. Una rabia profunda, antigua, que le quemaba el pecho y le apretaba la mandíbula. «No voy a morir aquí», pensó. «No voy a dejar que me rompan». Afuera, en algún lugar de Puebla, su madre caminaba con un sobre lleno de testimonios bajo el rebozo, rumbo a la oficina del licenciado Mendoza. Y en la ciudad, un periodista del diario local empezaba a escuchar rumores sobre una familia de hacendados que hacía cosas innombrables en las afueras, protegida por el silencio y el miedo. La grieta en el muro de los Alvarado empezaba a ensancharse. Pero todavía faltaba mucho para que ese muro se derrumbara por completo. Y mientras tanto, Lidia y las otras mujeres seguían atrapadas, contando los días, las noches, las violaciones, las humillaciones, esperando que alguien, en algún lugar, tuviera el valor de enfrentarse a los monstruos. En el sótano, Rosa se acercó a Lidia en la oscuridad y le tomó la mano. «Si alguna de las dos sale de aquí», susurró, «tiene que contar la verdad, tiene que decirle al mundo lo que nos hicieron». Lidia apretó esa mano con fuerza. «Las dos vamos a salir», respondió, «y las dos vamos a hablar». Fue una promesa hecha en la oscuridad, entre el olor a tierra mojada y a desesperanza, pero era una promesa que contra todo pronóstico iba a mantenerse. Pasaron 3 días antes de que las sacaran del sótano, 3 días sin luz, con apenas un poco de agua que Carmen les dejaba caer desde arriba, por una rendija, como si alimentara a animales. Cuando finalmente abrieron la puerta, Lidia y Rosa apenas podían caminar. Las piernas se les habían entumecido, la piel estaba fría, y el olor a humedad se les había metido hasta los huesos. Tomás las agarró del brazo y las arrastró escaleras arriba, sin cuidado, golpeándolas contra los escalones. Las llevó de vuelta al patio, donde doña Matilde las esperaba con el rosario en una mano y una jarra de agua en la otra. «Lávense», ordenó. «Están sucias. Y luego, a trabajar. Aquí no hay tiempo para holgazanas». Rosa, débil por el embarazo y el encierro, se tambaleó al intentar levantarse. Lidia la sostuvo como pudo, aunque ella misma sentía que las fuerzas la abandonaban. Pero no iba a caer, no delante de ellos. Mientras se lavaban en el patio, bajo la mirada vigilante de Carmen, Lidia alcanzó a ver algo que le llamó la atención. Un hombre desconocido conversaba con don Rodolfo cerca de los establos. Vestía traje, llevaba sombrero de ala ancha y tenía un maletín de cuero en la mano. No parecía campesino ni peón, parecía alguien importante. «¿Quién es ese?», susurró Lidia. Una de las otras mujeres, una muchacha llamada Estela que llevaba casi un año en la hacienda, miró de reojo y respondió en voz muy baja. «Es el doctor. Viene cada tanto. Revisa a las que están embarazadas y a las que no... Bueno, las revisa para ver si ya están listas para quedar embarazadas». Lidia sintió un escalofrío que no tenía que ver con el agua fría. «Y después se llevan a los bebés. Los registran como hijos de la familia. Algunos los dan en adopción a gente rica, otros los crían aquí como herederos. Depende». La cabeza de Lidia empezó a girar. No era solo un horror personal, era un negocio, un sistema.
Los Alvarado no solo secuestraban mujeres para violarlas, las usaban como criadoras, como máquinas de producir bebés que luego vendían o registraban como propios para mantener su linaje, su poder, su apariencia de familia respetable. «Dios mío», murmuró. «Dios no está aquí», respondió Estela con amargura. «Hace años que se fue de este lugar. El doctor se quedó en la hacienda 2 días. Durante ese tiempo, todas las mujeres fueron llamadas, una por una, a un cuarto convertido en consultorio improvisado. Cuando le tocó el turno a Lidia, entró temblando. El cuarto olía a alcohol y a algo dulzón, medicinal. Había una camilla de metal, instrumentos que brillaban bajo la luz de una lámpara de aceite, y el doctor, un hombre de unos 50 años, con bigote blanco y manos frías, que la saludó con una cortesía falsa. «Siéntate, muchacha», dijo, señalando la camilla. «Esto no va a tardar». Lidia obedeció, con el estómago revuelto. Doña Matilde estaba presente, vigilando desde una esquina, con el rosario entre los dedos. El doctor la examinó sin miramientos, con una frialdad clínica que de alguna forma era peor que la violencia abierta. Le hizo preguntas sobre su ciclo menstrual, sobre si había sentido náuseas, sobre cuándo había sido la última vez que había estado con Sergio. Lidia respondió con monosílabos, con la mirada fija en el techo, intentando no estar ahí. Al terminar, el doctor se limpió las manos en un trapo y le dijo a doña Matilde: «Todavía no, pero dale un par de semanas más. Está en edad fértil, no debería tardar». Doña Matilde asintió, satisfecha. «Bien, gracias, doctor. Don Rodolfo le va a pagar como siempre». El hombre guardó sus instrumentos y salió sin mirar a Lidia. Ella se quedó ahí, sentada en la camilla, con la sensación de que algo dentro de ella se había roto para siempre. Esa noche, en el cuarto que compartía con Sergio, Lidia no habló. Se acostó de espaldas mirando la pared. Sergio intentó acercarse, pero ella se apartó. «No me toques», dijo, con una voz que sonaba extraña, lejana. «Lidia, yo no quiero esto, te lo juro, pero si no hago lo que dicen, van a...» «Ya lo dijiste», interrumpió ella. «Van a matar a tu hermana, pero ¿sabes qué? A mí me están matando cada día, y tú eres parte de eso». Sergio se quedó callado. No tenía defensa, y los dos lo sabían. Mientras tanto, en la ciudad de Puebla, el licenciado Mendoza y la madre de Lidia habían logrado algo impensable: convencer a un juez de abrir una investigación preliminar contra la familia Alvarado. No fue fácil. El primer juez al que acudieron rechazó el caso sin siquiera leer los testimonios. El segundo aceptó el sobre con los papeles, pero nunca volvió a contestar las llamadas. El tercero, un hombre mayor llamado Don Evaristo, con fama de incorruptible, fue el único que se atrevió. «Esto es grave», dijo, después de leer los documentos. «Si la mitad de lo que dicen aquí es cierto, estamos hablando de trata de personas, privación ilegal de la libertad, violación, falsificación de documentos. Es una red criminal». «¿Pero va a hacer algo, su señoría?», preguntó la madre con las manos temblorosas. El juez la miró con seriedad. «Voy a intentarlo, pero necesito que entienda algo. Los Alvarado tienen amigos muy poderosos. Si esto sale mal, no solo van a ir contra mí, van a ir contra usted, contra el abogado, contra todos los que hayan hablado. ¿Está dispuesta a correr ese riesgo?». La mujer no dudó ni un segundo. «Mi hija está ahí, y si no la saco, me voy a morir con esa culpa. Así que sí, estoy dispuesta». El juez asintió y firmó una orden de inspección. No era una orden de arresto, todavía no había pruebas suficientes para eso, pero era un primer paso. Un grupo de inspectores y un oficial de policía irían a la hacienda a verificar las condiciones laborales de las mujeres que supuestamente trabajaban ahí.
Era una estrategia cautelosa, diseñada para no alertar demasiado a los Alvarado, pero suficiente para abrir una puerta. La noticia llegó a la hacienda antes de lo esperado. Alguien en el juzgado, probablemente comprado por los Alvarado, les avisó con anticipación. Don Rodolfo reunió a su familia esa misma noche en el comedor principal, mientras las mujeres eran encerradas en sus cuartos. «Viene una inspección», dijo con calma glacial. «Alguien ha estado hablando, alguien ha estado moviendo papeles». Julián golpeó la mesa con el puño. «¿Quién? ¿Quién se atrevió?» «No importa quién», respondió don Rodolfo. «Lo que importa es que vamos a estar listos. Vamos a limpiar la casa, vamos a esconder lo que haya que esconder y vamos a asegurarnos de que esas mujeres digan exactamente lo que tienen que decir». Doña Matilde asintió, apretando el rosario. «Yo hablo con ellas. Ellas saben lo que les conviene». Carmen soltó una risita nerviosa. «¿Y si no quieren cooperar?» Don Rodolfo la miró con dureza. «Entonces les recordamos lo que les pasa a las que no cooperan». Al día siguiente, doña Matilde reunió a las mujeres en el patio. Eran 6 en total: Lidia, Rosa, Estela y 3 más, cuyos nombres Lidia apenas conocía. Todas estaban delgadas, con ojeras profundas, con la piel marcada por el trabajo y el maltrato. Doña Matilde caminó frente a ellas, con las manos entrelazadas como si estuviera dando una lección en catecismo. «Escúchenme bien», dijo con voz firme. «Van a venir unas personas a hacer preguntas, inspectores, policías, y ustedes van a decirles que están aquí porque quieren, que trabajan porque necesitan el dinero, que nosotros las tratamos bien. ¿Entendido?». Ninguna respondió. «Entendido», repitió, alzando la voz. Estela fue la primera en asentir, luego Rosa, luego las demás, todas menos Lidia, que mantuvo la mirada fija en doña Matilde, desafiante. «Tú, muchacha», dijo la mujer acercándose a ella, «¿entendiste o no?». Lidia apretó los puños. «Entendí». «Bien, porque si alguna de ustedes dice algo que no debe, no solo le va a ir mal a ella, le va a ir mal a su familia, a su madre, a sus hermanos. ¿Me explico?». Lidia sintió que la sangre se le helaba. Era una amenaza clara, directa, y sabía que no era vacía. Los Alvarado tenían el poder y la crueldad para cumplirla. Esa noche, encerrada de nuevo en su cuarto, Lidia tomó una decisión. No iba a quedarse callada. No importaba el costo. Si tenía una oportunidad, una sola oportunidad de hablar, la iba a tomar, porque si no lo hacía, todas las que venían después iban a sufrir lo mismo. Y eso, de alguna forma, era peor que morir. 2 días después, la inspección llegó. Eran 4 hombres, 2 inspectores del gobierno, un oficial de policía y el licenciado Mendoza, que había insistido en acompañarlos como observador. Llegaron en un automóvil negro, levantando polvo en el camino de terracería. Don Rodolfo los recibió con una sonrisa ancha, con los brazos abiertos, como si fueran invitados de honor. «Bienvenidos, señores. Pasen, pasen. No sé qué les habrán dicho, pero aquí no tenemos nada que ocultar». El oficial, un hombre de rostro serio y bigote grueso, no devolvió la sonrisa. «Venimos a verificar las condiciones de las trabajadoras que tiene en su propiedad, don Rodolfo. Es una inspección de rutina». Por supuesto, mis trabajadoras están muy bien cuidadas, ya van a ver». Los llevó al patio, donde las mujeres estaban alineadas, limpias, con ropa recién lavada, con el cabello peinado. Parecían empleadas comunes. Pero el licenciado Mendoza, que conocía la historia de Lidia, notó algo en sus ojos: miedo, rabia contenida, súplica silenciosa. Uno de los inspectores empezó a hacer preguntas. «¿Ustedes trabajan aquí por voluntad propia?». «Sí, señor», respondieron varias en coro. «¿Reciben pago?». «Sí, señor». «¿Las tratan bien?». «Sí, señor».
El licenciado Mendoza se acercó a Lidia, que estaba al final de la fila. La reconoció por la descripción que le había dado su madre. Se acercó despacio, bajo la mirada vigilante de don Rodolfo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Lidia dudó un segundo. Miró a doña Matilde, que estaba a unos metros con los brazos cruzados. Miró a Tomás, que tenía la mano cerca del cinto, donde guardaba un cuchillo. Miró a Rosa, que negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Y luego miró al licenciado y vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: compasión. «Lidia», respondió con voz temblorosa. «Me llamo Lidia». «¿Y tú estás aquí porque quieres?». Silencio. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. Lidia sintió el peso de todas las miradas. Sintió el peso de la amenaza, de la violencia, del miedo. Pero también sintió, muy adentro, una chispa de coraje que se negaba a morir. Abrió la boca y antes de que pudiera arrepentirse, dijo: «No». La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Don Rodolfo dio un paso adelante, pero el oficial de policía levantó la mano deteniéndolo. «¿Qué dijiste, muchacha?». Lidia respiró hondo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero su voz salió firme. «No estoy aquí porque quiero. Me trajeron engañada. Me dijeron que me iba a casar, pero la boda fue falsa. Me tienen encerrada. Me obligan a...». Su voz se quebró. «Me obligan a hacer cosas, y no soy la única». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa empezó a llorar. Estela bajó la cabeza, y una por una las otras mujeres empezaron a hablar también, rompiendo el muro de silencio que las había aprisionado durante tanto tiempo. Don Rodolfo intentó reaccionar, intentó gritar, pero el oficial ya había sacado su pistola y lo apuntaba. «Quieto, nadie se mueve». El licenciado Mendoza sintió que el corazón se le aceleraba. Habían logrado lo imposible, habían roto la red, pero la historia todavía no terminaba. Porque los Alvarado no iban a rendirse tan fácil, y lo que vino después iba a ser una batalla que pondría a prueba la justicia, la valentía y el alma de todos los involucrados. El arresto de don Rodolfo y su familia desató un terremoto en Puebla. No solo porque los Alvarado eran una familia conocida, sino porque la acusación era de una naturaleza tan oscura que muchos se negaban a creerla. Los periódicos locales empezaron a publicar la historia con titulares sensacionalistas: «Hacienda del horror en las afueras de Puebla. Familia respetable acusada de trata y secuestro. Las novias fantasma de San Miguel del Viento». La noticia corrió como pólvora, alimentada por el morbo y la indignación. Pero mientras la ciudad hablaba, en la hacienda las mujeres seguían atrapadas en una especie de limbo. Las autoridades las trasladaron temporalmente a una casa de asistencia en el centro de Puebla, un edificio viejo administrado por monjas, donde se suponía que iban a estar seguras mientras se desarrollaba el juicio. Sin embargo, la seguridad era relativa. Los Alvarado tenían contactos en todas partes, y aunque don Rodolfo y sus hijos estaban detenidos, sus aliados seguían libres. Lidia compartía un cuarto pequeño con Rosa y Estela. Las tres dormían en catres de metal, bajo mantas delgadas que no alcanzaban a calentar las noches frías de febrero. Las monjas eran amables, pero distantes. Algunas las miraban con lástima, otras con algo parecido al desprecio, como si de alguna forma ellas hubieran tenido la culpa de lo que les pasó. «¿Crees que el juicio sirva de algo?», preguntó Rosa una noche mientras acariciaba su vientre abultado. «¿O nos van a dejar tiradas como siempre?». Lidia no sabía qué responder. Había aprendido a no confiar en las promesas de justicia, pero algo en la forma en que el licenciado Mendoza había luchado por ellas, en cómo su madre había movido cielo y tierra para encontrarla, le daba un hilo delgado de esperanza. «No lo sé», respondió, «pero por lo menos ya no estamos ahí, ya no están tocándonos.
Eso ya es algo. Rosa asintió, aunque sus ojos seguían vacíos. A mí ya me tocaron tanto que no sé si algún día voy a sentirme limpia otra vez. Estela, desde su catre, añadió con amargura. La justicia de los ricos nunca alcanza a los pobres. Van a encontrar la forma de salirse, ya verás. Y en parte tenía razón. Apenas unos días después del arresto, empezaron a aparecer abogados defensores caros, con trajes impecables y carteras de cuero, que llegaban a la prisión donde estaban detenidos los Alvarado. Alegaban falta de pruebas, errores en el procedimiento, testimonios inconsistentes. Argumentaban que las mujeres estaban ahí por voluntad propia, que eran trabajadoras domésticas que habían sido manipuladas por agitadores comunistas que querían desestabilizar a las familias tradicionales de México. El licenciado Mendoza trabajaba día y noche para contrarrestar esos argumentos. Reunió testimonios médicos, documentos falsificados de las bodas, declaraciones de testigos que habían visto a las mujeres siendo llevadas contra su voluntad. Incluso logró que el padre Esteban, a pesar de su miedo, confesara por escrito que había sido obligado a simular ceremonias religiosas sin validez legal. Pero el golpe más fuerte vino cuando una de las mujeres rescatadas, una muchacha llamada Luz, decidió hablar públicamente. Aceptó ser entrevistada por un periodista del diario El Sol de Puebla. Su testimonio, publicado en primera plana, fue devastador. Me dijeron que me iba a casar con un hombre bueno. Me llevaron a una iglesia que parecía real, pero todo era mentira. Después me encerraron en un cuarto y me violaron durante meses. Cuando quedé embarazada, me llevaron con un doctor que me revisaba como si fuera ganado. Me dijeron que mi bebé iba a ser registrado como hijo de la familia Alvarado y que si yo hablaba, matarían a mi madre. Viví con ese miedo cada día hasta que llegó la policía. Y todavía tengo miedo, porque ellos tienen poder y yo solo tengo mi palabra. El artículo incendió la opinión pública. Hubo manifestaciones frente al Palacio de Gobierno, exigiendo justicia. Grupos de mujeres, muchas de ellas madres que habían perdido hijas en circunstancias similares, se organizaron para presionar a las autoridades. Incluso algunos intelectuales y escritores de la Ciudad de México se sumaron, escribiendo columnas indignadas sobre la impunidad y la corrupción. Pero también hubo resistencia. Familias conservadoras, ligadas a la Iglesia y a la vieja oligarquía porfiriana, defendieron a los Alvarado. Decían que todo era una campaña difamatoria, una conspiración de la prensa amarillista. Doña Matilde, desde la prisión, dio una entrevista en la que se presentó como una mujer piadosa, víctima de un complot. Con lágrimas en los ojos, sosteniendo su rosario, declaró: «Nosotros solo queríamos ayudar a esas muchachas. Les dimos trabajo, techo, comida, y así nos pagan, con mentiras y calumnias. Que Dios nos perdone y perdone a quienes nos acusan». La estrategia de victimización funcionó con algunos sectores. Hubo quienes empezaron a dudar. ¿Y si las mujeres están mintiendo?, se preguntaban. ¿Y si solo quieren sacar dinero? Los abogados defensores explotaron esas dudas, sembrando desconfianza en cada audiencia. El juicio comenzó en marzo de 1941, en el Palacio de Justicia de Puebla. La sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, familiares de las víctimas y también simpatizantes de los Alvarado, que llegaban bien vestidos, con caras serias, murmurando entre ellos. Lidia y las demás mujeres fueron citadas como testigos. Todas llegaron nerviosas, con las manos temblorosas, vestidas con ropa prestada por las monjas. Cuando Lidia subió al estrado para declarar, sintió que todas las miradas se clavaban en ella como cuchillos. El abogado defensor, un hombre alto y de voz grave, comenzó a interrogarla con un tono condescendiente, casi burlón. «Señorita Lidia, usted dice que fue llevada engañada a la hacienda». «Sí, señor,
¿Y firmó algún contrato de trabajo? No, señor. ¿Recibió dinero por su trabajo? No, señor. ¿Intentó escapar? Lidia dudó. Sí, intenté una vez, pero me atraparon y me castigaron. El abogado sonrió, como si acabara de encontrar lo que buscaba. Ajá. ¿Y por qué no intentó escapar otra vez? ¿Por qué no gritó cuando llegó la inspección? ¿Por qué esperó tanto tiempo? La pregunta la golpeó como una bofetada. Lidia sintió que se le cerraba la garganta, pero entonces recordó todo lo que había vivido. El miedo, las amenazas, la violencia, la humillación, y encontró su voz. ¿Por qué tenía miedo, señor? Miedo de que me mataran, miedo de que mataran a mi madre. Y porque cuando una está ahí adentro, con hambre, sin fuerzas, rodeada de hombres armados, no es tan fácil escapar como usted cree. El abogado intentó replicar, pero el juez, don Evaristo, lo interrumpió. Suficiente. La testigo ha respondido. Continúe con otra pregunta o deje el estrado. Uno a una, las demás mujeres declararon. Sus historias eran distintas en los detalles, pero idénticas en lo esencial. Engaño, secuestro, violación, embarazo forzado. Rosa, con su vientre prominente, fue una de las más impactantes. Cuando le preguntaron quién era el padre de su bebé, respondió con lágrimas en los ojos. No lo sé. Fueron tantas veces, que ya no sé quién es el padre. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso algunos de los simpatizantes de los Alvarado bajaron la mirada incómodos. El doctor que había examinado a las mujeres también fue llamado a declarar. Al principio negó todo, diciendo que solo había hecho revisiones médicas normales. Pero cuando el licenciado Mendoza presentó sus propios registros, donde aparecían anotaciones sobre fertilidad y fechas probables de concepción, el hombre palideció. Intentó justificarse, pero sus palabras sonaban huecas. Yo solo cumplía órdenes. Era un trabajo profesional. ¿Profesional?, lo interrumpió Mendoza con voz dura. ¿Le parece profesional revisar a mujeres secuestradas para saber si están listas para ser embarazadas por la fuerza? ¿Eso es lo que le enseñaron en la universidad? El doctor no respondió. A medida que avanzaba el juicio, la evidencia se acumulaba. Documentos falsos, testimonios de peones que habían trabajado en la hacienda y que confirmaban haber visto mujeres encerradas, registros de bebés nacidos en la hacienda y registrados bajo nombres falsos. La red de complicidad era vasta, incluía al doctor, algunos empleados, e incluso a un par de autoridades locales que habían recibido sobornos para mirar hacia otro lado. Pero los Alvarado no se rendían. En una de las audiencias, Julián Alvarado, con su sonrisa ladeada intacta, tomó la palabra. Todo esto es un malentendido. Esas mujeres estaban en la hacienda porque nosotros las rescatamos. Eran huérfanas, viudas, mujeres sin familia. Les dimos un hogar. Sí, algunas tuvieron hijos, pero fue porque ellas quisieron, porque encontraron pareja ahí. Nosotros no obligamos a nadie. El cinismo de su declaración enfureció a muchos en la sala. Hubo gritos, abucheos. El juez tuvo que pedir orden varias veces, golpeando el mazo contra la mesa. Fuera del juzgado, la tensión crecía. Grupos a favor y en contra de los Alvarado se enfrentaban verbalmente en las calles. Hubo amenazas contra el juez, contra el licenciado Mendoza, contra las mujeres que habían declarado. Una noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana de la casa de asistencia donde estaban las víctimas. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Las monjas encontraron una nota atada a la piedra. Mentirosas. Van a pagar. Lidia no durmió esa noche. Ninguna de ellas lo hizo. Estaban vivas, sí, pero seguían atrapadas en el miedo. El licenciado Mendoza reforzó la seguridad con la ayuda de algunos voluntarios.
hombres jóvenes del sindicato ferrocarrilero que se ofrecieron a vigilar la casa por turnos. No confiaba del todo en la policía local, porque sabía que algunos agentes seguían siendo leales a los Alvarado. Mientras tanto, la madre de Lidia se había convertido en una figura pública. Daba entrevistas, organizaba mítines, hablaba frente a quien quisiera escucharla. Su rostro curtido por el sol, su rebozo desgastado, su voz firme y quebrada a la vez, se volvieron símbolos de la lucha de las madres campesinas contra la impunidad. «Mi hija no es una mentirosa», repetía. «Mi hija fue robada, y yo no voy a descansar hasta que los que le hicieron daño paguen». Su coraje inspiró a otras madres a hablar. Poco a poco empezaron a aparecer más casos, más testimonios, más historias enterradas durante años. Se descubrió que el método de los Alvarado no era nuevo. Había comenzado a finales de los años 20, aprovechando el caos de la guerra cristera. En total, se estimaba que al menos 15 mujeres habían pasado por la hacienda en la última década. Algunas habían muerto en el parto, otras habían desaparecido sin dejar rastro. Solo 6 habían sobrevivido para contar la verdad. El momento clave del juicio llegó cuando uno de los peones viejos de la hacienda, un hombre llamado Don Esteban, sin relación con el padre, decidió romper su silencio. Había trabajado para los Alvarado durante 20 años y conocía todos sus secretos. Su testimonio fue demoledor. «Yo cavé las tumbas», dijo con la voz rota. «En el terreno de atrás, cerca de los magueyes, hay por lo menos 4 mujeres enterradas ahí. Me obligaron a hacerlo. Me dijeron que si hablaba, me mataban a mí también». La sala estalló. El juez ordenó una inspección inmediata del terreno. 2 días después, las autoridades desenterraron los restos de 3 mujeres jóvenes y un bebé recién nacido. Los cuerpos estaban envueltos en telas viejas, enterrados sin ataúd, sin cruz, sin nombre. El horror ya no podía ser negado. Con esa evidencia, la defensa de los Alvarado se derrumbó. El 15 de abril de 1941, el juez don Evaristo dictó sentencia. Don Rodolfo Alvarado fue condenado a 30 años de prisión por trata de personas, secuestro, violación y homicidio. Doña Matilde recibió 20 años como cómplice. Julián y Tomás fueron sentenciados a 25 años cada uno. Carmen, declarada mentalmente incapaz, fue internada en un hospital psiquiátrico. El doctor y varios cómplices menores recibieron condenas más cortas. Cuando se leyó la sentencia, Lidia sintió que algo dentro de ella se aflojaba. No era alivio, no todavía, pero era algo parecido a la justicia, algo parecido a cerrar una herida. Afuera del juzgado, una multitud las esperaba. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. La madre de Lidia corrió hacia su hija y la abrazó con tanta fuerza que ambas casi cayeron al suelo. «Ya pasó, mi hija, ya pasó». Pero Lidia sabía que no había pasado del todo. Las cicatrices, las pesadillas, el miedo, todo eso seguía ahí, vivo, palpitante. Iba a tomar años, quizá toda la vida, aprender a vivir con eso. Las mujeres rescatadas fueron reintegradas poco a poco a la sociedad. Algunas volvieron con sus familias. Otras, como Rosa, decidieron quedarse en la ciudad, buscando empleo, construyendo una vida desde cero. Los bebés nacidos en cautiverio fueron un tema delicado. Algunos fueron dados en adopción, otros quedaron al cuidado de las madres biológicas. Rosa decidió quedarse con su hijo, a pesar de todo. «No es su culpa cómo llegó al mundo», dijo, acariciando la cabecita del recién nacido. «Y yo voy a criarlo para que sea diferente, para que nunca haga lo que esos hombres me hicieron a mí». Lidia, por su parte, tardó meses en poder dormir sin sobresaltos. Vivió con su madre en una casa pequeña en las afueras de Puebla, trabajando en un taller de costura. Nunca volvió a confiar completamente en los hombres. Nunca se casó, pero con el tiempo encontró una forma de paz,
un equilibrio frágil entre el recuerdo y la supervivencia. El caso de los Alvarado quedó registrado en los archivos judiciales como uno de los más oscuros de la historia de Puebla. La hacienda fue confiscada por el gobierno y años después, convertida en escuela rural. La iglesia de San Miguel del Viento fue cerrada, y aunque el edificio sigue en pie, nadie se acerca. La gente del lugar sigue llamándola la iglesia de las bodas malditas. El padre Esteban, atormentado por la culpa, dejó el sacerdocio y se retiró a un pueblo lejano, donde vivió en silencio hasta su muerte. El licenciado Mendoza continuó defendiendo causas difíciles, convirtiéndose en una figura respetada en la lucha por los derechos de las víctimas. La madre de Lidia se volvió activista, ayudando a otras familias a buscar a sus hijas desaparecidas. Y aunque la justicia esa vez logró llegar, la historia de las novias fantasma de Puebla dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, porque mostró algo que muchos no querían ver, que el horror no siempre llega de monstruos lejanos, sino de familias respetables, de instituciones confiables, de hombres que se esconden detrás de la religión y la tradición para cometer los peores crímenes. En las noches frías de Puebla, cuando el viento baja de los cerros y hace gemir las ventanas, todavía hay quienes juran escuchar el llanto de las novias que nunca llegaron a su destino. Y en las casas humildes, las madres siguen advirtiendo a sus hijas: ten cuidado con las promesas demasiado bonitas. Ten cuidado con los hombres que te ofrecen una vida mejor sin conocerte, porque a veces, detrás de una boda, se esconde un infierno.